Bueno, voy a seguir hablando de La Bruja, la obra de Michelet. Ya había comentado de que esta obra promete mucho y luego pues no está al nivel de las expectativas que provoca, ¿no? Pero bueno, es una buena obra para incitarnos a conocer más sobre esta figura de la bruja, sus creencias, sus vivencias, sus experiencias, la realidad en la que vivió durante esos siglos de la Edad Media y también en la época de la caza de brujas, que fue principalmente en los siglos XV, XVI, XVII. Bueno, había hablado de la bruja Piti, de cómo se siguen quemando brujas como manifestación festiva. La palabra bruja sigue teniendo la connotación negativa que todos conocemos. Se siguen escribiendo cuentos donde la bruja es un ser despreciable, perverso, malvado, egoísta. eh, y bueno, quería comentar de cómo aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos la figura del brujo por antonomasia, que es un gran autor, que es Paco Alba, ¿no? Fijaos cómo el brujo es sinónimo de el genio. Se le llama a Francisco Alba Medina el brujo por esa genialidad que tiene para componer, para redactar sus letras y para hacer esos pasodobles la música de esos pasodobles tan originales. Entonces, fijaos la diferencia. El brujo es el genio y la bruja es un ser despreciable que quemamos cuando la fiesta termina, la bruja Piti. El brujo es genio, el brujo es sabio, el brujo es creador, la bruja es un ser perverso, demoníaco, infernal, malvado. Esas acepciones siguen estando a la orden del día, ¿no? Como otras palabras, ¿no? El zorro. Un zorro es un tipo astuto, ingenioso, incluso aunque sea nuestro enemigo, cuando decimos que tal persona es un zorro, ten cuidado, estamos subrayando un elemento de astucia en parte en la persona a la cual etiquetamos de zorro. Sin embargo, zorra, pues ya sabemos que tiene otra connotación que no es la de zorro. En fin, sigamos. Este libro también, porque hay muchos libros, ahora se publican muchos libros sobre la bruja, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, ya lo comentaba en el vídeo anterior, desde determinadas tendencias, desde determinado sesgo feminista, lo primero que se hace es como una conferencia que escuchaba aquí hace poco, ¿no? A verlas, no haylas. Entonces está negando la bruja. Es exactamente lo mismo que hacían los inquisidores del norte de España, etiquetar de mera superchería todo el mundo de la bruja, todas sus creencias, todos sus hechizos, toda su compleja realidad. Y las feministas hacen lo mismo, con lo cual, qué nos van a aportar para conocer a la bruja y su mundo y su alma y su realidad si ellas se lo niegan, al igual que lo hacían los viejos inquisidores? También hay otros libros que romantizan la imagen de la bruja y realmente brujas perversas evidentemente las había, ¿no? El mundo de la bruja es un mundo complejo, un mundo misterioso, un mundo en el cual pues nos sumergimos en los ínferos del alma, como diría María Zambrano, en los infiernos de nuestras entrañas, en la sombra junguiana que generalmente queremos obviar como si tal sombra no existiera. Entonces, el camino de la bruja puede ser peligroso para la persona que no lo emprenda con conocimiento, con conciencia, con certidumbre, eh, eh, con las precauciones pertinentes. Si cae en manos este camino de alguien codicioso, de alguien egoísta, de alguien vanidoso, de alguien superficial, pues se expone a hacerse mucho daño y probablemente hacérselo a sus semejantes también. La menor duda es herética, según Spenger, no Spengler, no Oswald Spengler, el filósofo. Spenger es uno de los supuestos coautores del martillo de la bruja, ¿no?
este libro que es tanto mal hizo, porque define con detalle todo lo que supuestamente caracteriza a la bruja y los presuntos males que a la cristiandad pueden causar y los presuntos crímenes horribles que supuestamente perpetraban, ¿no? Entonces, van y además que fue concebido con muchísimas trampas, falseando documentos. La Universidad de Colonia parece ser que dijo que ese libro era peligroso y que no era conveniente, que tenía un sesgo fanático y sin embargo los autores falsearon tal documento diciendo lo contrario, diciendo que lo recomendaba tal universidad. La menor duda es herética. Eso decía, fijaos el fanatismo, ¿no? Cuando la duda es algo que está implícito en la condición humana. Todos dudamos, con lo cual la fe en algo sagrado, en algo trascendente, en un fundamento divino de la vida es algo en lo cual está implicada la propia voluntad y la propia certidumbre. No puede ser de otra manera, no puede haber fe por imposición. Por eso ya comentaba que realmente la idea de diablo, la idea de bruja, la idea de infierno está implícita en la tradición cristiana y no está antes. No hay brujas, hay hechiceras, hay curanderas, hay sacerdotisas, hay muchos roles semejantes al de bruja en cierto sentido, en épocas anteriores a la era cristiana, pero no la de bruja. La figura de la bruja está ligada a la tradición cristiana. En el siglo XII nos comenta Jules Michelet, hay priores que se hacen acompañar por 200 hombres armados por el temor al diablo. Fijaos el fanatismo que había, ¿no? No fanatismo, no, sino convicción de que verdaderamente las fuerzas demoníacas podían aparecer, emerger en cualquier lugar, en un bosque oscuro, en un valle umbrío. Entonces tenían esa convicción. Y esto contrasta un poco con ese escepticismo propio de los inquisidores del norte de España, como ya comentaba al principio. Porque la quema de brujas básicamente se da en Francia, se da en Suiza, se da en Holanda, en Alemania, en Inglaterra. En Inglaterra la solían ahorcar, no quemar. Pero es un feminicidio, como dicen las feministas, que se da en estos países principalmente. Y como ya había comentado en algún otro vídeo, para los inquisidores españoles no era rentable quemar brujas, porque en España se daba el fenómeno de que solían ser de las clases más desfavorecidas. Entonces, y la quema de la ejecución de determinadas personas a veces tenía la incitación de quedarse con sus propiedades. Por ejemplo, con los judíos asesinaban, ejecutaban a cientos de judíos porque de esa manera tanto la Casa Real como los inquisidores se quedaban con las propiedades de los que habían sido ejecutados. A la bruja no le podían quitar nada. Permitir que el diablo lo sea todo y Dios nada es condenar a miles de almas inocentes. Realmente los diabólicos son los propios, la superchería está en gran parte en los que persiguen a la bruja, que son los que no quieren reconocer que esas tinieblas, que esa sombra junguiana, que esos ínferos, que esos aspectos sombríos de la condición humana están en todos y en cada uno de los seres humanos. Entonces quieren entender que solamente están en esas mujeres que se sienten brujas o en mujeres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver con la brujería, pero que estos fanáticos, estos supersticiosos que ellos son, de ellos es la superchería, como os comentaba, las persiguen y las torturan
y acaban quemándola en muchas ocasiones en hogueras. Los cazadores, esto lo dice Michelet, esto de permitir que el diablo lo sea todo y Dios nada, es condenar a miles de almas inocentes. Los herejes, los blasfemos, eran los propios inquisidores que ponían a la altura del Creador, que es todo bondad, que es todo amor, que es todo armonía, a su altura, a la altura del omnipotente, del omnipresente, del omnisciente, ponían la figura del ángel caído. Es decir, eso es un acto blasfemo. Por lo tanto, ellos eran los demoníacos, verdaderamente. Y muchas brujas eran mártires, mártires incluso del propio cristianismo, en la medida en que muchas de esas mujeres tenían fe en la religión cristiana. Los cazadores de brujas igualan al diablo a Dios e incluso, e incluso lo sustituyen. Una vez que hemos ubicado al creador, ese ser barbudo, que es otra blasfemia también, identificar a Dios con uno de los sesos, humanizar a Dios. Eso es negar a Dios, humanizar a Dios como hacen en infinidad de ocasiones. Como se hace en infinidad de ocasiones en la tradición cristiana, es negarlo. Por eso el ateísmo que hoy impera es consecuencia de todas esas blasfemias que estos inquisidores, que esos reproductores de dioses barbudos, que presuntamente representan a la divinidad creadora, todos estos blasfemos son los padres del ateísmo que hoy impera en nuestras sociedades. E incluso lo sustituyen, como os comentaba, una vez que Dios es ajeno a nuestro mundo, a nuestra realidad, ¿quién impera? ¿Quién rige? ¿Quién manda? El diablo, el ángel caído, al igual que nosotros nos hemos caído del paraíso por tomar esa manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues de la misma manera el demonio ha caído también de él y por lo tanto es nuestro igual y es el que nos rige, el que rige la realidad, por lo cual ya se justifica en la mente pervertida de estos inquisidores y de estos fanáticos religiosos. Está justificada la caza, la persecución y la ejecución de las brujas. Y esta argumentación que estoy compartiendo aquí, la mantienen todavía miles y miles y miles de hombres y sobre todo miles y miles y miles de mujeres, porque lo veo en los foros, que celebran que se quemaran brujas, y las mujeres son todavía más peligrosas porque ellas no lo hacen en un sentido reactivo, porque los hombres, pues esos hombres son unos machitos reactivos que están dolidos con el feminismo y por eso celebran que se quemaran brujas, ¿no? Son seres vulgares, despreciables, de perfil bajo, pero las mujeres que defienden que se quemen brujas lo hacen desarrollando una dialéctica aparentemente razonable y razonada, por lo cual el mal que ellas hacen es aún mayor, el mal que hacen estas mujeres que justifican la persecución de las supuestas brujas. La Iglesia daba al juez y al acusador lo que se confiscaba, como antes comentaba, a las brujas. En ocasiones, en determinados momentos, no sé si fue así, es algo exclusivo de Francia, el país de Michelet, el acusador podía hacerse con los bienes de la persona acusada. Por eso, entre las clases altas había tantas acusaciones. Muchas brujas pertenecían a clases privilegiadas. Las brujas que ejecutó Jacobo VI de Escocia generalmente pertenecían a una élite acomodada. Entonces nadie estaba seguro. Había disputas, había enemistades, se tenía la convicción de que el mismísimo demonio operaba de muchas maneras, de que si mi niña se me pone enferma, por ejemplo, yo pienso de que mi vecino con el cual estoy enemistado le ha echado un mal de ojo y tengo esa convicción, entonces ya empiezo a fantasear, empiezo
a crearme una realidad que no es verdadera. Y esa convicción de que mi vecino le ha echado un mal de ojo a mi niña y por eso ella está enferma y está expuesta a fallecer, esa convicción me hace denunciar a mi vecino y por lo tanto expongo a que se queme como brujo a tal vecino. Y en ocasiones, pues así sucedía, ¿no? Miles de inocentes eran ejecutados y todos eran inocentes verdaderamente, excepto aquellos que pudieran haber cometido algún crimen, porque como comentaba al principio, efectivamente había personas que utilizaban la brujería como un camino malicioso, como un camino malévolo, donde ellos pudieran explayarse en su codicia, en su vanidad, en su egoísmo y en todas las bajas pasiones que les tenían esclavizados. La Iglesia daba al juez y al acusador lo que se confiscaba a las brujas. Y el acusador solía ser el clero, así se enriquece el clero gracias a estas brujas, algunas pertenecientes, como os comentaba, a clases acomodadas. Gracias a esta quema de brujas el clero se iba enriqueciendo. La mayoría de las brujas eran mujeres enfermas, dominadas por una ilusión. Bueno, esto piensa Michelet, ¿no? En ocasiones, efectivamente, la superchería tomaba a la gente sencilla. También había mujeres enfermas, ¿no? Muchas enfermedades mentales se las atribuían en esa época a posesiones demoníacas. Se interpretaban como posesiones demoníacas. Así ejecutaban a pobres personas que realmente eran dignas de compasión y en lugar de encontrarse con esa compasión se topaban con la ignorancia, con la superchería, como os comentaba al principio, de los propios inquisidores que asesinaban, que ejecutaban a enfermos mentales. Los vascos nos habla de las brujas vascas en Michelet. Los vascos son hijos, las vascas son hijas del mar y de la ilusión. Su amo natural es el príncipe del aire. En los aquelarres vascos, dice Michelet, todas las clases sociales acuden. En otros lugares las brujas cobran y ponen multas a las que faltan, ¿no? Más o menos creo que nos quiere hacer ver que el aquelarre vasco, justamente la palabra aquelarre viene del vasco, era un fenómeno social en el cual pues casi todos los de la aldea participaban como si fuera un hecho festivo. Entonces recuerda, ya os comentaba en el vídeo anterior, puedes recordar algo como hoy en día los chavales jóvenes se van a hacer la Wicca, a practicar espiritismo, y entonces es como algo lúdico. Eh, Del fervor se pasa al aburrimiento en los claustros. También nos va a hablar de cómo presuntamente muchas monjas acababan siendo víctimas del adversario de Belcebú, de Satán, debido en parte al aburrimiento, a la ociosidad que vivían en los conventos, en los cuales muchas veces muchas mujeres se les había forzado a entrar en ellos. Del fervor se pasa al aburrimiento en los claustros. Por eso San Francisco de Sales fundó una orden de visitadoras. San Francisco de Sales, sobre el cual, dicho sea de paso, hice un vídeo hace ya tiempo, funda, parece ser, la orden de las visitadoras para darle contenido a la vida de esas mujeres enclaustradas y para darle actividad, y para que el demonio la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Que decía San Agustín, para que el demonio no se haga dueño de tal ociosidad y las vaya pervirtiendo, conforme a la mentalidad que se tenía en esa época. Los alumbrados de España que llevaban afuera las enseñanzas de Miguel y de Molino. Bueno, no eran los alumbrados, no eran los quietistas, si no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, habla de Miguel de Molinos, ¿no? Sobre el cual también hablaba María Zambrano. Miguel de Molinos, sobre él basó gran parte de la obra La lámpara maravillosa,
el autor gallego Valle Inclán. Valle Inclán, en un libro muy atípico, La lámpara maravillosa, nos comparte algunas de las ideas que tenía el místico español Miguel de Molina, que fue también procesado por la Inquisición, pero parece ser que tuvo mejor suerte y simplemente lo encarcelaron y le obligaron pues a renunciar a sus convicciones. De otra forma, pues pudieran haberlo quemado seguramente. Hacer morir el pecado por medio del pecado. Hacer morir el pecado por medio del pecado. Es una novedosa propuesta. Bueno, surgían en esa Edad Media algunos grupos que tenían la idea, algunas sectas que discrepaban de la oficialidad católica y pensaban que entregarse al pecado pues no era algo tan malo verdaderamente. Porque eso recuerda lo que dice Oscar Wilde: la mejor forma de vencer una tentación es cayendo en ella. Si la ira, la codicia, la gula, la lujuria tienen ascendente sobre mí, pues lo mejor que puedo hacer, ellos lo entienden así, es dejar que hagan que cumplan su parte en mí, y luego yo ya pues accederé a la conciencia de que ellos no me aportan verdaderamente nada. Entonces podré acceder a una conciencia mucho más amplia, que de alguna manera trascienda, o al menos en mayor medida, esa lujuria, esa gula, esa envidia, esa ira. Entonces, y sobre todo es la lujuria, ¿no? Que es el pecado obsesivo, como sabemos, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Que algunas personas, pasa por ejemplo con algunas mujeres, parece que el único pecado es la lujuria. Y no sé por qué tiene tanto mal que dos personas se lo pasen bien en la cama, porque es algo tan horrible, tan horroroso. ¿Cuál es el problema mental o emocional que pudieran tener estas personas para ver, para ver tan mal en eso, y cuando no ven ese mal en la gula, por ejemplo? Ahí tenemos esos curas gorditos, ¿no? Que se zampan todo tipo de manjares diariamente, y se dejan llevar por la gula y alardean de ella sin ningún pudor, ¿no? Como si la gula no fuera un pecado tan malo como el de la lujuria. Entonces es algo incomprensible, ¿no? Esa obsesión con el sexo, que simplemente denota la mentalidad represiva que ha imperado y sigue imperando en gran medida. De hecho, ya os lo dije en el vídeo que hice sobre pornografía y religión, que esa mentalidad represiva eh, es la que da origen a la pornografía verdaderamente. El consumo de pornografía es aún mayor en las personas reprimidas que en las personas que no lo están. Y esa religión malentendida está en relación con esa mentalidad represiva. Hacer morir el pecado por medio del pecado es una novedosa propuesta. Que te posea un espíritu puro no deja impurezas. Esta es otra idea, ¿no? Que te posea. De alguna manera entiende Michelet que la Virgen María es poseída por el espíritu de la divinidad. Entonces es un acto de posesión también, pero no de posesión demoníaca. Los monjes envidiaban a los curas que andaban siempre con mujeres. Los curas entraban en los conventos, ya pudieran darse don Juanes y Casanovas entre estos curas que podían seducir, engañar. Incluso nos insinúa Michelet, o así me parece a mí entenderlo, que pudieran usar drogas, ¿no? Para, como ahora usan en tantos delitos, desgraciadamente, ¿no? Como la burundanga o algo así que le llaman, pudieran usar drogas para someter la voluntad de las monjas. Y como estas monjas estaban obsesionadas con ese fanatismo demoníaco de temor a las fuerzas malvadas que la pueden poseer, al final abusaban de ellas y las hacían ver de que
de que es consecuencia de experiencias demoníacas que ellas habían tenido. Y los monjes envidiaban a los curas que andaban siempre con mujeres. Y nos habla también de un triángulo que pudiera darse en los monasterios de Europa de esa época, que un cura amante, un monje celoso y una monja embrujada, que delata. La monja embrujada en ocasiones o presuntamente embrujada delata al presunto brujo que le ha hecho tal mal. Satanás triunfa en el siglo XVII. Bueno, Satanás es equiparado por Michelet con la industrialización, con el progreso tecnológico. Es el triunfo de Satanás, pero también es su muerte, porque ya la religión tradicional en la cual Satanás jugaba un rol tanto como lo jugaba el propio creador en las mentes del común de las personas, especialmente la de esos inquisidores. Al morir Satanás muere también esa idea de Dios y esa idea de religión. Por eso impera también el ateísmo, como os comentaba. Satanás triunfa en el siglo XVIII. La superación del milagro es su triunfo, es el triunfo de Satanás. El espíritu de Satanás ha vencido, pero se ha terminado con la brujería. El espíritu de Satanás, el espíritu de la ciencia es el espíritu de Satanás, en la medida, en el sentido, en la metáfora de que se opone a la mentalidad intransigente de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas. En esa medida se da el triunfo de un metafórico Satanás. Y como no es más que una metáfora, pues en la propia metáfora está la muerte del mismísimo Satanás. Satanás ha muerto. Y con ella muere Dios, muere ese Dios que está ligado a la idea de Satanás. Y por lo tanto la brujería ya no se da. La brujería es propia de una época y por lo tanto por eso nos resulta tan complicado comprender qué acontecía en las vidas y en las mentes de las mujeres de esa época. Y a finales, por esa época, pues también se dan los vaciados. Esto creo que acontece más bien en Francia, ¿no? Porque creo que Michelet habla del siglo XVII. Se van vaciando las cárceles de brujos, porque ya empieza a haber una mentalidad que anuncia el racionalismo. Entonces, ¿qué es eso de brujo? Eso es superchería. ¿Qué hace unos locos metidos en la cárcel? Entonces es paradójico, ¿no? Que a veces quien persigue a los brujos es porque reconoce en él un poder, que los que no lo persiguen, que los exculpan no lo reconocen, como lo decía al principio de estas feministas. No hay brujas, dicen las feministas, no hay brujas, es una mentira. No hay un componente, no hay una feminidad, no hay una tradición, no hay una herencia de curanderas, de hechiceras, de sacerdotisas que se manifiesten en la figura de la bruja. Esto dicen las propias feministas, o al menos estas, que dicen que no hay brujas. Con lo cual, ya os comentaba al principio, es lo mismo que dicen los que solo ven superchería en la figura de la bruja. Como todo es un aquelarre, como todo es un aquelarre, dice Michelet, ya no hay aquelarre. Como todo es brujería, en este mundo donde impera Satán, con sus aviones, con sus trenes, con sus móviles, con su electricidad, con sus bombas atómicas, con sus crueldades tecnológicas también, porque claro, Michelet no conoció la cara oculta del progreso tecnológico, que son esas bombas horribles y esos aviones asesinos. Eso no lo conoció Michelet.
con lo cual idealiza, es muy común del siglo XIX, idealiza el progreso como lo solían hacer muchos de sus contemporáneos de ese siglo. No pensaría de la misma manera si hubiera, si hubiera vivido 100 años después. Satanás se compadece del pobre, pero los casuistas solo de los ricos. Dice Michelet, los médicos son los hijos legítimos del diablo. Pues son como las brujas, ¿no? Que entre las hierbas, entre los elementos de la naturaleza, buscan recursos para sanarnos o para paliar los dolores que pudiéramos tener debido a enfermedades que nos sobrevienen. Entonces las brujas eran las doctoras de los pobres, porque los doctores solamente atendían en gran medida, desgraciadamente, a aquellos que podían pagarle, que es decir, a los favorecidos. Los médicos son los hijos legítimos del diablo, que nacieron del empirismo popular llamado brujería, del empirismo popular llamado brujería. Ya son ingratos con la bruja, ahora son ingratos con la bruja. El que plagia, decía María Zambrano, difama al plagiado. Eh, Desgraciadamente es así. Y lo hace de forma inconsciente. El que usurpa las creaciones y las pone en su boca cuando pertenecen a otra persona, inconscientemente tiene aversión hacia aquel al que las ha usurpado y hasta el punto de que los difama sin tener conciencia de esa propia usurpación. Eso en esta época de plagio donde millones y millones de sujetos aborregados repiten lo que todos dicen y de manera incomprensible causan sensación por repetir lo que ya se ha dicho millones de veces de manera incomprensible, como os comento. Pues todas estas personas van a difamar al primero que tuvo la ocurrencia de decir lo que ellos dicen. Ya los médicos del siglo XVI despreciaban a las brujas, llamándolas enfermedad. Para ellas eran unas enfermas, como para estas feministas o presuntas feministas que dicen que no hay brujas y por lo tanto, si alguna se cree bruja, si alguna se sabe bruja, si alguna se piensa bruja, es porque está loca, es porque una es una demente. Una enferma, como decían estos médicos del siglo XVI, aunque en el siglo XVI había médicos como Paracelso que practicaban el alquimismo, por ejemplo, la alquimia y otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que no su concepción de la vida no era muy distinta de la que tenían las brujas. La cultura de la risa, de la carcajada, favorece por igual a las brujas y a las monjas. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere aquí Michelet. Tal vez os lo explique en el próximo vídeo. Así que de momento me despido. Gracias y hasta pronto.